Que nos tome la llamada. Ricardo Anaya, el candidato presidencial de la coalición por México al frente de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Muy buenos días. Acusan que le llegaron recursos producto de lavado de dinero. ¿Qué es lo que dice en contestación? ¿Qué pasó, Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por la oportunidad. Saludo también a Ana, Enrique, a todo el auditorio. Buenos días. Yo creo que hay que aclarar varias cosas. Lo primero, Carlos, es que todo este golpeteo pues se da justamente en el contexto de las campañas. Y no hay ninguna duda de que es el PRI el que está atrás de todos estos ataques. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque la campaña de su candidato está en ruinas, todo el mundo lo sabe, no prendió, van muy mal, y entonces creen que dañando a otros candidatos van a poder subir. Segundo, que no es un asunto nuevo. Tú y yo platicamos de este asunto hace casi 1 año y medio aquí en el programa de Despierta. Y tercero, inclusive hace 5 meses volví a aclarar todo este asunto. Ahora, cuando yo digo que este asunto es de risa, lo digo por 2 razones, Carlos. Primero, ¿cómo voy yo a amenazar a unas personas que ni siquiera conozco, que jamás he visto en toda mi vida y que de hecho sus propios abogados ya reconocieron que ellos tampoco me han visto ni me conocen personalmente? Y la segunda razón, Carlos, a ver, fíjate nada más el absurdo del planteamiento. Resulta que un señor me quiere dar un dinero a mí. Y entonces, la gran idea es ir a comprar un terreno con un crédito en dólares, hipoteco mi casa para obtener un crédito, construyo una nave, me tardo 2 años, 2 años después la vendo, pago impuestos, y ese es el mecanismo para que me den un dinero. ¿En serio? ¿Y por qué no mejor simplemente me lo entregaron? Es decir, esto es verdaderamente absurdo. Mira, se va a entender con un ejemplo muy claro. Si tú, Carlos, o Enrique, o Ana, o cualquier persona que nos esté escuchando, decide vender su casa, su departamento, pues lo que tienes que hacer, primero es acudir ante un notario, segundo, tienes que recibir el pago con un cheque o con una transferencia bancaria, no lo puedes recibir en efectivo, tercero, tienes que pagar todos tus impuestos. Ahí termina tu responsabilidad. Si quien a ti te compró le pidió prestado a 1, a 2, a 3 bancos, si los bancos están en Francia, en Alemania o le prestó su abuelita, esa no es tu responsabilidad. Por eso las escrituras dicen con toda claridad que el comprador, es decir, quien te paga tu departamento, en este caso quien a mí me pagó la bodega, declara bajo protesta de decir verdad que los recursos son de procedencia lícita. Esa es su responsabilidad, no la tuya. Si al que tú le vendiste el departamento trajo el dinero de quién sabe dónde, no es tu responsabilidad, siempre y cuando haya sido ante notario y el pago sea a través del sistema bancario. Y por eso la propia escritura dice que el vendedor, en este caso tú, que estás entregando el departamento, o yo que entregué la bodega, queda liberado de absolutamente cualquier responsabilidad. Esta investigación ni siquiera es respecto de mí. Nadie está cuestionando si pagué mis impuestos, si me comporté de manera legal. Lo que están revisando, y eso yo no lo puedo saber, solo lo sabe la autoridad, es cómo manejaba su dinero quien a mí me compró la bodega. Pues qué bueno que lo investiguen, nada más que no confundan a la opinión pública tratando de hacer creer que esa triangulación de recursos me benefició a mí. Y finalmente te diría, ahora, ¿por qué todo este golpeteo? Por un asunto político, porque estamos en elecciones, porque el candidato del PRI va pésimo, porque la campaña está en ruinas, porque la mía es la que más ha crecido, pero yo aquí se los digo con toda claridad. Primero, no les tengo miedo, no me importa que sigan con este tipo de calumnias y de ataques. Segundo, el que nada debe, nada teme, yo con muchísimo gusto acudo a la autoridad que quieran y cuando quieran, y se lo digo de frente al PRI, a mí no me van a detener con este tipo de mentiras que tratan de confundir a la gente. Les vamos a ganar, ya falta muy poquito para las elecciones, y el PRI afortunadamente se va a ir del gobierno federal. A ver, Ricardo Anaya, vamos con algunas preguntas, porque nomás la primera respuesta tomó 4 minutos, ¿no? Para dejarlo claro, porque vienen ahora las preguntas. ¿Qué es lo que llama la atención? El dinero sale de unas empresas de un señor que se llama Manuel Barreiro, le da la vuelta al mundo, pasa por países, pasa por paraísos fiscales, llega a una sociedad financiera, propiedad de los 2 denunciantes, que a su vez le hacen un préstamo ficticio a una empresa fantasma que ellos dicen haber constituido por instrucciones de Barreiro, con prestanombres de Barreiro,
para que luego esa empresa le depositara el dinero a Ricardo Anaya. Y que con ese dinero Ricardo Anaya le recompró a Barreiro. ¿Te contesto? Sí. A ver, esa información hay que contarla de dos maneras. La primera, yo no puedo saber si todo eso que tú estás diciendo es cierto o no, Carlos. Si tú mañana vendes tu departamento, vas a un notario público, te identificas, se identifica a la otra persona. El notario les hace saber que de acuerdo a la ley, el pago no puede ser en efectivo justamente para que se pueda rastrear el origen del dinero. Tú recibes el pago por una transferencia bancaria y resulta que 1 año y medio después te está entrevistando una persona y te pregunta, oye Carlos, esa persona a la que tú le vendiste tu departamento, fíjate que pidió un crédito en un banco que estaba en otro país, parte que lo tú no lo puedes saber, no es mi responsabilidad, punto Ahora, número 1. Segundo, nada más déjame terminar la idea, es que es muy importante. Segundo, yo no le vendí a ese señor, Carlos, ahí está la estructura esa es mi pregunta clave. Qué bueno que le iba a responder. ¿A quién le vende Ricardo Anaya? O sea, ¿de quién recibe los 54? A una empresa cuyo socio principal es el arquitecto Reyes. Es decir, si él recibió un financiamiento, como dice toda esta historia que ayer leyó un abogado en una rueda de prensa, ¿es cierto o falso? Uno, no lo puedo saber, y segundo, no es mi responsabilidad en lo absoluto. ¿Conoce usted a Ricardo, ¿conoce a Manuel Barreiro? Déjame contestar la segunda pregunta. Eso de que yo le vendí a Manuel Barreiro, yo no le vendí a él, le vendí a una empresa, a una persona moral, cuyo socio principal es el arquitecto Reyes, lo hice de manera transparente, lo hice... O sea, tratándose de público, tanto dinero, ¿con quién lo hablaron? O sea, ¿con quién se habló? ¿Con el arquitecto Reyes? O sea, Ricardo Anaya habló con el arquitecto Reyes y le dijo, oye, te vendo esto, ¿así? A ver, Carlos, como sucede en todas las compraventas de inmuebles, en este caso a través del parque, nos informan que nos quieren comprar la bodega, yo pregunto quién es el accionista principal de la empresa que va a comprar, me dicen que es el arquitecto Reyes, a quien por cierto sí ubico, acude un representante legal a la notaría, nos aseguramos de que todo ocurra con plena transparencia, se hacen los avalúos, el pago es a través de transferencia bancaria, se pagan absolutamente todos los impuestos. Entonces, aquí nada más para que la gente pueda entender qué es lo que está pasando. 1, estamos en campaña y el PRI lo que quiere es confundir a la gente y que los ciudadanos piensen, bueno, pues sí, la verdad es que todos Ricardo, son iguales. Una pregunta muy específica, Ricardo, por favor. ¿Qué tanto conoce a Manuel Barreiro? Es lo que Mira, es un empresario muy conocido en el estado de Querétaro. No, pero usted... Por supuesto que sí, quién es. Ahora, si tú me preguntas, Enrique, que si él es quien le prestó dinero a quien me compró, no tengo la más remota idea de si esta historia que ayer leyó un abogado sea cierta. Pero además no me corresponde. Mira, para que se entienda, ni siquiera a mí me han citado, porque yo no estoy siendo investigado. Están investigando a una persona que a mí me compró. De dónde haya obtenido el dinero esa persona es su responsabilidad, no la mía. Yo pagué mis impuestos, mi asunto está absolutamente en orden. Ahora déjenme decir algo, a mí sí se me hace muy sospechoso que este asunto justamente salga cuando hay un escándalo de otra magnitud, donde hay una acusación de un posible desvío de más de 2,000 millones de pesos, ahí sí de recursos públicos. Acá no hay recursos públicos. No, son más de 3,000 de hecho, lo mencionábamos hace un rato, 3,000 millones de pesos. Públicos, Carlos. En este asunto no son recursos públicos. Lo que se está cuestionando es de dónde un particular obtuvo un crédito para comprar una bodega. No, lo que están, en el fondo lo que están cuestionando es, y lo que lo vuelve noticioso desde nuestro punto de vista, es que están implicando a un candidato presidencial en un tema de lavado de dinero, que es grave. A ver, una preguntita para ir cerrando algunos capítulos en el camino. El primero es, ¿conoce personalmente a Manuel Barreiro? Sí, sé perfectamente quién es. Es un empresario muy conocido en Querétaro. ¿Es su amigo? Si yo a él le vendí una bodega, no le vendí una bodega. ¿Es su amigo Barreiro? Te diría que lo conozco. Pero lo conoce, o sea, ¿qué es lo conoce? Porque lo conoce es, ha oído hablar de él, me he reunido con él, soy amigo de él, he cenado con él, o sea...
Los que vivimos en Querétaro nos conocemos todos, sé quién es, no es que tenga mucha relación con él, no lo he visto muchas veces en mi vida, pero sí lo ubico perfectamente bien. Ahora, ¿me dejas terminar la idea anterior? Nada más para cerrar esto, ¿lo considera su amigo? No, te diría que lo conozco. Ajá. ¿No son amigos? Lo conozco, Carlos. ¿Qué más te puedo contestar? Solo pregunto por lo siguiente. Sí. En la acusación dicen que este arquitecto Reyes que usted nos señala es el que lo compró. Usted nos acaba de decir algo muy interesante. El parque le dice que el arquitecto Reyes le quiere comprar, ¿no? Y un poco lo que señala usted, Ricardo Anaya, es, bueno, pues yo al arquitecto Reyes lo ubico, sé quién es, me imagino que será una persona solvente, ¿no? Pues pero bueno. No solo eso, Carlos. Ajá. Es decir, yo acudo ante un notario público, y hace todo. Se identifican ahora, las partes, el parque, se pagan con una transferencia bancaria. Como, Carlos, y paga los impuestos, ¿no? Para que el auditorio entienda esto. Si tú hubieras vendido tu departamento hace 1 año y medio y hoy yo te estuviera haciendo preguntas sobre la persona sobre el origen, compró, ¿no? Sí, entiendo eso. O sea, llegó un arquitecto que yo conozco, me compró mi departamento, pues no tengo por qué sospechar, así que es bronca de él la lana. Sí, esa parte lo entiendo. Ahora, el tema son dos cosas. La parte que lo vuelve raro, porque si no, la verdad es que hasta periodísticamente lo hubiéramos puesto a un lado. Lo que lo vuelve raro son dos cosas. Primero, usted nos dice que a través del parque le llegó la oferta del arquitecto Reyes. El parque es Barreiro, ¿no? El dueño del parque es Barreiro, ¿no? Sí. No, es que desde ahí es donde también ha generado una enorme confusión. El parque es de una persona moral de capital extranjero, es un parque muy grande, muy conocido, con prácticamente puras empresas muy grandes, transnacionales. Pero no es de una empresa que se llama Park y es de Barreiro. No estás hablando, Carlos, del patio trasero de una casa, estás hablando de un lugar en donde hay cientos de empresas. El socio principal es Manuel Barreiro, el socio principal de este parque es Barreiro, ¿no? Fíjate, francamente no lo sé. Sé que si es un alto directivo, no sé si él sea dueño. Es que ahora, eso es lo que saca de onda, ¿no? O sea, la lana viene de empresas de Barreiro, el parque es de Barreiro, el que pone la oferta es Barreiro. Dicen estos dos jóvenes que la empresa Manhattan, que fue la que le paga a usted, Carlos, no es en realidad el arquitecto Reyes, sino que son prestanombres de Barreiro. Y luego, un dato que me parece central. Con ese dinero, con los 54 millones, con la mitad de ese dinero, usted, Ricardo Anaya, ¿le vuelve a comprar un lote al Barreiro? No, es que, a ver, ¿vuelve a comprar un lote o no? Pero no a Barreiro, Carlos. Están generando una enorme confusión. Al parque, lo cual hace todo el sentido del mundo. Pero el parque no es de Barreiro. A ver, déjame ponerlo en perspectiva. 1, tú construyes una casa en un fraccionamiento. Cuando la terminas de construir, la vendes. ¿Qué tiene de raro que después decidas comprar otro terreno en el mismo fraccionamiento? Nada. Segundo, si tú vendiste tu departamento hace 1 año y medio y hoy te digo, oye, Carlos, fíjate que a ese señor al que tú le vendiste andaba por malos pasos, porque se le estuvo revisando su dinero, unos abogados dieron una rueda de prensa y dicen que él tenía cuentas en otras partes del mundo y probablemente se dedicaba a cosas ilícitas. Si te cuestionan, tu respuesta sería la misma que yo estoy dando. 1, no lo sé. 2, no es mi responsabilidad. Lo que sí hubiera sido mi responsabilidad es que yo no hubiera pagado impuestos, que yo no lo hubiera hecho ante notario, que yo no hubiera cumplido con las formalidades de la ley. ¿Cómo podemos entender, Ricardo? Déjeme hacer esta pregunta. ¿Cómo podemos entender que el valor de una propiedad quintuplique en 2 años? ¿Cómo el resto de la gente lo podemos entender? Si lo compra en 10 y lo vende en 54 en 2 años, pues evidentemente hay un incremento de valor que pocas veces se ve en el mercado inmobiliario, ¿no? Pero Enrique, por favor, esa es una mentira enorme. Lo que mi empresa compró fue un terreno. Y lo que mi empresa construyó con 2 créditos, inclusive hipotecando mi casa, fue unas naves industriales. Es decir, imagínate tú donde están las instalaciones de una empresa grande. Pero bueno, pues con esto se quintuplica el valor de algo, o sea... Es como si otra vez, Enrique, yo te dijera a ti, oye, se me hace muy raro, Enrique, compraste un terreno en un fraccionamiento, construiste una casa
y lo vendiste más caro de lo que te costó el terreno. No es una casa, son unas bodegas, ¿no? Déjame decirte, escúchame por favor esto. ¿Sabes de cuánto fue la utilidad neta en dólares de esa operación? Fue del 5% anual. Esa no es una utilidad fuera de proporción. ¿Y por qué en dólares? Porque los terrenos en los parques se venden en dólares. Por cierto, complicado el negocio, porque cuando yo compré el dólar estaba como a 13 pesos y gracias a lo mal que maneja la economía el PRI, el dólar se nos disparó a casi 20 pesos y afortunadamente vendía a tiempo. Si no, yo hasta dinero habría perdido en esta operación. Entonces, si se fijan, lo que ha hecho el PRI a través de este abogado que pusieron ahí a leer un papel, no sé ni siquiera si él tenga claro lo que está leyendo, es generar toda una confusión para que la gente diga, bueno, pero ¿por qué recibió ese dinero Anaya? ¿Y por qué de otros países? ¿Y por qué de un señor con el que además ni siquiera hice la operación? Y Ricardo, pero además las utilidades son puras mentiras, con lo que armadas por el PRI en plena campaña, porque su candidato va muy mal, hombre. Con lo que vamos a ganar la elección, y te lo digo así de simple. Si este cuento que me pregunta Enrique fuera cierto, de que se compra en un precio y se vende en otro, sin que se haya construido la bodega, a ver, ¿por qué a mí no me ha quitado el SAT? ¿Por qué no dicen que yo cometí una irregularidad? Ricardo, a ver, una pregunta, Ricardo, una pregunta muy concreta. Usted decidió invertir en un parque del que no conocía quién era el dueño, los socios, y hipotecó su casa. De veras, te invito no conocía quién era el dueño. Ana, te invito a que tú te metas a la página de internet del parque y que lo veas. Es un parque moderno con prácticamente puras empresas. Sí, pero yo no invertiría mi dinero ni mi casa a través de una página de internet, la verdad. A ver, Ana, a ver, de veras, si tú compras una casa en un fraccionamiento, es porque conoces personalmente al dueño del fraccionamiento. Francamente no me hace ningún sentido el al dueño de la casa seguro sí, ¿no? Sí. No, yo no fui a comprarle al dueño de la casa, yo le compré a un parque. Es como si tú decides comprar un terreno en un fraccionamiento. Yo creo que aquí el tema, porque estos cuates lo que dicen es nosotros éramos los lavadores de dinero de Barreiro, ¿no? Era lo que, es en pocas palabras lo que están diciendo estos. Entonces lo central es, ¿cuál es el papel que juega Barreiro en todo esto? Entonces yo quisiera hacer algunas preguntas muy concretitas. A ver, ¿Barreiro es dueño del parque industrial? Te contesto como ya te lo dije, Carlos, no lo sé. Hasta donde yo entiendo es de capital estadounidense ese parque industrial. ¿Y Barreiro juega algún papel en el parque industrial? Sí, él es un alto directivo. Es un alto directivo. No sé si él sea el dueño. ¿Usted trató con Barreiro para esta compra? A ver, yo directamente no traté con Barreiro y te reitero, Carlos, yo no le vendía a él, le vendía a un arquitecto Reyes. Sí, lo que pasa es que estos señores lo que están diciendo es que arquitecto Reyes es un prestanombres de Barreiro y que en pocas palabras usted recibió el dinero de Barreiro y se lo recompró a él, Carlos, es lo que están diciendo ellos, esa es la acusación central. Carlos, es tan absurdo como que lo que me estás diciendo es tan absurdo como que fíjate que Ricardo Anaya le quiere dar un dinero a Carlos Lorete Mola. Entonces tienen la brillante idea de que Carlos compre un terreno, construya un departamento, se lo venda a Ricardo y Ricardo le entregue el dinero, pero a través de 70 personas distintas. ¿Y por qué no simplemente le entregó el dinero? Es un absoluto absurdo. Más que lo han construido de una manera y además dijeras, bueno, mínimo este tema es nuevo. Tú y yo hablamos de este tema hace un año y medio, estaba ahí sentado enfrente de ustedes. Hace 5 meses volví a aclarar. Pero salieron estos dos nuevos jóvenes que dicen nosotros hicimos la tranza, ¿no? A ver, no conmigo, No conmigo, la pregunta es, si se conocen, si son queretanos los dos, pues ¿por qué no simplemente Barreiro le depositó el dinero a Ricardo Anaya y punto? O sea, ¿por qué hacer toda esta complicada ingeniería financiera, pasar la lana por naciones? ¿Por qué no simplemente se lo depositó y ya? Eso es lo que lo hace que suene todo muy raro, ¿no? Pues claro, ya le diste al clavo. O sea, si de veras eso fuera cierto, ¿por qué no simplemente me entregó el dinero? Ahora... Pues porque quería, lo que dicen estos jóvenes es, no quería que se supiera que él le estaba dando dinero a Ricardo Anaya. Eso es lo que dicen ellos. Ni tú ni yo podemos saber por qué el arquitecto Reyes hizo la operación de esa manera,
ni nos corresponde. Le corresponde en todo caso a la autoridad. Es que lo que dicen estos jóvenes es que el arquitecto Reyes es un prestanombres de Barreiro. Yo no lo puedo saber, Carlos. Ricardo, como tú tampoco puedes saber si cuando le estás vendiendo tu departamento a otra persona, el dinero es de esa persona o se lo prestó a alguien más. No te corresponde. Mira, revisen las escrituras de sus casas y van a ver que de las primeritas cláusulas que siempre pone un notario es el comprador, es decir, el que se siente enfrente de ti a firmar la escritura y que te da el cheque, declara que los recursos son de procedencia lícita. Y segundo, el vendedor, en este caso tú que te estás desprendiendo de una propiedad, quedas liberado de cualquier responsabilidad. Ricardo, no nada más, imagínate tú el problema, vendes tu casa, vendes tu estos coche, terrenos y se venden en dólares. Está metido en un problema. Ricardo, estos terrenos se venden en dólares. Perdón, es que tengo una confusión aquí. Si estos terrenos se venden en dólares y usted compró uno a 12 pesos y lo vendió en 20, ¿cómo es que tiene una pérdida cambiaria? Es algo que no entiendo. Al revés, ¿no? Debería ser al revés, debería ser una ganancia cambiaria. Enrique. No, Enrique, te lo explico. Cuando tú llegas al parque, si tú ahorita vas, ve a cualquier parque AAA en el país, dólares. Habla ahorita por teléfono y pregunta, ¿cuánto cuestan los terrenos? Te van a contestar el precio por metro cuadrado en dólares. Sí. En este caso, por ejemplo, mi contrato decía 60 y tantos dólares por metro cuadrado. Por supuesto, por dólar. El día que pagas, pues te hacen la conversión al tipo de cambio. De tal manera que como yo tenía un crédito en el terreno, Enrique, no es que yo haya vendido la bodega en dólares, a lo mejor no me expliqué bien. Yo tenía un crédito en el terreno en dólares, de tal manera que cuando se da la devaluación, pues mi deuda se incrementa. Eso es lo que expliqué. Y te invito, habla a cualquier parque industrial AAA y vas a ver que te van a contestar que el metro cuadrado te lo van a tasar en dólares. Ricardo, ¿ha tenido usted algún otro negocio, alguna otra transacción con Barreiro previa a esta compra de su terreno en el parque? No, absolutamente ninguna. No hay ninguna relación de negocio. Absolutamente ninguna. Lo único es que efectivamente él es un directivo de este parque. Con el arquitecto Reyes no, lo ubico muy bien. Es una gente muy conocida en Querétaro. Me parece una gente decente, solvente, pero eso no me corresponde a mí juzgarlo. Eso en todo caso lo tendrá que revisar la autoridad. ¿Detecta que hay lavado de dinero en todo esto? O sea, con toda esta lana circulando por paraísos fiscales, empresas fantasma, cambios de nombres, ¿detecta que hay lavado de dinero? No tengo la más remota idea. Lo que te puedo decir es que en la parte que a mí me correspondió como vendedor, hice lo que tenía que hacer ante notario, por transferencia bancaria, pagué absolutamente todos mis impuestos. ¿Cómo quien me compró a mí decida manejar su dinero? No me corresponde. Es que ahí la clave es que el dinero regresa a esa persona. Es decir, al final, ya que le entran los 54 millones a Ricardo Anaya, con parte de ese dinero vuelve a comprar una bodega a la misma empresa de la que Barreiro es cuando menos directivo, sino dueño, ¿no? No, es que está otra confusión. Para empezar, ni siquiera es otra bodega, es un terreno. Otro terreno. Pero o sea, sí, con parte de esos 54 millones, compra otro terreno ahí mismo, al mismo señor. Por eso, nada más dime tú, ¿qué tiene de raro que si tú compras un terreno en un fraccionamiento, construyes una casa, la vendes, te fue más o menos bien, le ganaste el 5% anual, en un, digamos, periodo de 2 años, le ganaste el 10% a tu dinero? ¿Qué tiene de raro que decidas comprar otro terreno? No entiendo dónde está, digamos, la suspicacia. Déjame, pongo 2, 3 cosas que me han parecido raras, así, y ya con eso ya terminamos. El tema es, uno, no me queda claro, ¿qué tanto se llevan Ricardo Anaya y Manuel Barreiro? O sea, ¿qué es eso de que lo conozco, pero, a ver, es mi amigo, no es mi amigo, pero le compro, pero hipoteco mi casa para comprarle en un parque en donde creo que no es dueño, pero sí es directivo? Eso está como que un poco raro. Y segundo, el tema central es, estos 2 jóvenes, lavadores de dinero confesos, por lo que yo deduzco de la conferencia de prensa de ayer, que están declarados ante la PGR como confesos, dicen, todo esto lo hicimos por instrucciones de Barreiro, que le quería dar una lana a Ricardo Anaya, pero no quería que se supiera que esa lana era de él, y quería esconderla por todo el mundo. O sea, ahí hay una posición central de 2 tipos que se confesaron haber sido ellos los operadores. Esas son las 2 cosas que me parecen raras.
A ver, Carlos, por favor, a quienes evidentemente, en el contexto de la campaña política, les piden que agreguen un ingrediente que es completamente falso, que es, porque le querían dar este dinero a Ricardo Anaya. O sea, fíjate nada más es lo que dicen ellos. Fíjate el absurdo de lo que me estás diciendo. Un señor me quiere dar un dinero, y entonces la manera más inteligente que se le ocurre es que yo compre un terreno con un crédito en dólares, que yo hipoteque mi casa, que construya una nave. Diría, ¿por qué no me lo dio en efectivo en portafolios, no? Que pague impuestos y que entonces, después de 2 años y habiendo pagado impuestos, me llegue el dinero cuando además yo tengo mi casa hipotecada. Oye, ¿y no los va a denunciar? Porque después de una acusación así está como para denunciarlos, ¿no? Absurdo, es completamente absurdo. Mira, Enrique, esto lamentablemente apenas va empezando. Es decir, estamos a 4 meses de la elección. La gente va a oír este tipo de historias y de acusaciones hasta el cansancio. ¿Y por qué al PRI le fascina esto? Porque la gente ya concluyó que los priistas son unos corruptos. Entonces el PRI dice, como ya no vamos a convencer a la gente de que somos honestos, pues por lo menos vamos a convencer a la gente de que todos somos iguales. Entonces ellos se empeñan. Y fíjate cómo se salen de proporción las cosas. Eso sí, muchísima atención a una rueda de prensa que da un abogado que no tengo idea quién es, que dice barbaridad y media. Pero se pueden desviar entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. Ahí sí de recursos públicos. ¿Los va a denunciar, Ricardo? Y de Sedatu. ¿Los va a denunciar? Porque ya no me han dejado decirla ni una vez. Ricardo, Documentado por la Auditoría Superior de la Federación. Le mandan la lana a Radio y Televisión Hidalgo, al sistema quintanarroense de comunicación. Pero Ricardo, social, estamos preguntando si los va a denunciar. Hay una acusación específica a su persona. No, si vamos a hablar, nomás terminamos esta entrevista y le vamos a entrar justamente ese tema. A ver, ¿sí los va a denunciar Ricardo Anaya? ¿Los va a denunciar? No lo sé. Bueno, y nada más una última para que me quede bien claro. Mi batalla es con el PRI. Para que me quede bien claro, así bien explicadita, ¿cuál es la relación de Ricardo Anaya con Barreiro? Son queretanos los dos. Yo soy de Querétaro, él también, lo conozco, es un empresario conocido y tantana. ¿Cuántas veces ha reunido con él? Pues qué preguntas me haces. Pues no sé exactamente. A ver, uno sabe mucho, poco, nunca. No unas cuantas veces en mi vida, y te reitero, y esto lo subrayo, yo no le vendí a él. Si él le prestó o no le prestó a otra persona, ni lo sé, ni me corresponde investigarlo, eso le corresponde en todo caso a una autoridad. Ahora, fíjate el grado de cinismo. ¿Y no le compró a él tampoco? Fíjate el grado, Carlos. ¿No le compró a él? Fíjate le compré un parque industrial. Métete ahorita a la página de internet del parque. Sí, pero el parque en donde él tiene algo ahí, ¿no? Él es directivo, cuando menos. Carlos, fíjate nada más el absurdo y la trampa de todo esto. Hace 1 año y medio que ahí sentado exactamente enfrente de ti, hablamos de que yo había vendido una bodega. 1 año y medio tuvo la autoridad para investigarme, para ver si pagué los impuestos, para ver si era mi dinero con el que compré el terreno, para ver si era nuestro dinero con el que construimos la bodega, para ver si el precio en el que vendimos era el correcto. Es decir, tuvieron 1 año y medio para verificar. ¿Sabes cuántas veces me han citado o se ha señalado que yo cometí una falta? 0 veces. O sea, ¿pide a la Procuraduría que lo cite a declarar? ¿Pide a la PGR que lo cite? Ahorita, justamente cuando empiezan las campañas, pues quieren armar toda una confusión en un tema que no me corresponde. Yo te insisto, tú le vendiste tu departamento a alguien hace 1 año y medio, y yo ahorita me dedico a cuestionarte durante 20 minutos sobre la persona a la que tú le vendiste el departamento. Lo más probable es que no sepas las respuestas. Es que no es tan así, porque salen las personas y dicen, la lana que recibiste por esa venta es fruto del lavado de dinero, la empresa que te la pagó es una empresa fantasma que nosotros hicimos, la lana viene de un tal Barreiro y la lana regresó a ese mismo tal Barreiro. Es mucho más complejo que nada más vendí una casa y dime de dónde salió la lana, ¿no? Mira, tú te dedicas a una actividad muy noble, que es el periodismo. Si algún día en tu vida, no creo que sea el caso, pero si algún día decides ser candidato, te va a pasar exactamente lo mismo. Y entonces te van a revisar y van a decir, oye, Carlos, ¿pero cómo al que le vendiste ese departamento? Además, él dice que te quería dar un dinero.
Así es la política. Pues es que siendo las cosas así, Ricardo... Pero todo esto va a cambiar. Siendo las cosas así, Ricardo, es sorprendente que no vaya a demandar. Digamos, si lo que usted quiere... Pues a las dos personas que lo están inculpando en una red de lavado de dinero. Es que no me están inculpando a mí. Sí, ellos sí. Contrató el particular. Pero no, ellos están diciendo, Barrero nos dijo que esta lana era para Ricardo Anaya y la lana llegó a una empresa de Ricardo Anaya. Parte de la declaración pública. A lo mejor me están dando una gran idea, voy a revisar exactamente cómo lo dijeron, y si se están metiendo conmigo, pues yo estaría en todo mi derecho de demandarlos. En cualquier caso, lo que yo necesito hacer es ganar una elección presidencial dentro de 4 meses para lograr un cambio en el país y no dedicarme, como quiere el PRI, a estar distraído en este tipo de asuntos. ¿Estaría dispuesto a ir a declarar ante la PGR sobre esto? Pero por supuesto, ¿por qué crees que a mí no me quitan? A mí no me quitan porque no tengo nada que esconder. Yo no les tengo miedo, Carlos. Voy cuando quieran y a donde quieran. Ricardo Anaya, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, vamos a seguir al pendiente de este tema y de todos los demás. Gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Hasta luego, Ricardo Anaya, el candidato presidencial.